precisamente sobre todo esto va a hablar nuestro siguiente ponente. Él va a hablarnos de ese peso que la climatización tiene en el balance energético nacional. Nos va a hablar de esas ayudas económicas, si es que las hay, y de las que podemos o no disponer para implementar esas medidas que nos lleven a esa transición energética con el fin de conseguir esa economía climáticamente neutra. Y el ponente, que lo tiene complicado, es Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pedro hoy tiene un gran reto y está aquí para compartir con nosotros todo eso que tanto nos interesa. Adelante, Pedro, bienvenido. Buenos días. Hace un rato Marceliano empezaba su intervención animándoos a abrir un poco el rango de actividad del sector, ¿no? Con los gases renovables, bomba de calor, autoconsumo, ¿no? Y bueno, pues en esta ponencia yo también voy a dar algunos datos que soportan esta información que él os proporcionaba, ¿no? El título de la ponencia es la climatización como vector para el impulso de la transición energética. Y tiene dos partes. En la primera vamos a hablar un poco sobre la transición energética y luego en la segunda voy a contar algunas cuestiones relacionadas con programas de ayuda, en concreto con el plan el PRE, que es Plan para Rehabilitación Energética de Edificios, que ahora se llama 5.000 porque está destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que se hacía en una encuesta del Real Instituto Elcano en el año 2019, ¿no? Y preguntaba, a ver si consigo pasar aquí, preguntaba cuál era la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo. Esta pregunta la hacía en el año 2019, probablemente si la hiciera hoy, pues estaríamos hablando a lo mejor de los volcanes, del COVID, ¿no? Pero en ese momento, la encuesta respondía, además de una forma bastante abrumadora, en cuanto al número en cuanto al peso que tenía, en que el cambio climático era la primera amenaza. Y luego, si os fijáis, hay una serie de respuestas también muy relacionadas, la contaminación del aire, la contaminación de los océanos, los plásticos, es decir, 6 de 19 respuestas tenían que ver con el medio ambiente. Por lo tanto, hay una preocupación por parte de los ciudadanos, y yo creo que es palpable, ¿no?, sobre que el cambio climático es un elemento, digamos, problema importante, ¿no? Y aquí, lógicamente, la energía tiene mucho que ver. De ahí que se haya iniciado este proceso que se llama de transición energética. Transición energética es el periodo de tiempo, son las próximas 3 décadas, desde el año 2021 hasta el año 2050, donde se pretende pues, hacer un cambio, digamos, en la forma en la que consumimos la energía. Y el objetivo es llegar al año 2050 con lo que se denomina una economía climáticamente neutra. Y esto, desde el punto de vista de la energía, implica, por un lado, que la energía, digamos, tengamos un abastecimiento seguro y de calidad, es decir, que todo el mundo pueda tener energía suficiente para las empresas, para los ciudadanos. En segundo lugar, que el precio sea competitivo. Ahora mismo estamos sufriendo pues, unas subidas de precios muy importantes, tanto la gasolina como los gasóleos, el gas, la electricidad, ¿no? Y por lo tanto esto también tiene un efecto sobre la competencia, sobre nuestras empresas, sobre nuestros hogares. Y en tercer lugar, también el objetivo es que en el 2050 la energía tenga, digamos, el menor impacto energético en nuestra actividad. Por lo tanto, deben cumplirse estos 3 requisitos y en esta línea, pues la eficiencia energética y las energías renovables pues marcan muy bien el camino para conseguir esto, ¿no? Hay una hoja de ruta que tenemos que seguir, que es mucho más concreta durante la primera década hasta el 2030 y que, bueno, pues se enuncia de una forma mucho más general porque no sabemos, es difícil predecir lo que puede pasar incluso de aquí a 1 año, 2 años, por lo tanto es una hoja de ruta donde puede haber muchos caminos que conducen al 2050, es decir, no hay una única solución, no hay una única tecnología, por eso hablamos de neutralidad tecnológica y que tenemos que estar abiertos a la investigación, a las nuevas soluciones que probablemente ni siquiera hoy están sobre la mesa, ¿no? Y, por último, pues tenemos que ver también cuál es el papel de la climatización, porque, lógicamente, pues todo lo que son las instalaciones térmicas, calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria, tienen un peso importante en el consumo de energía y, por tanto, afecta
nos afecta a este sector, ¿no? La hoja de ruta se basa en 3 niveles. En primer lugar, tenemos unas directivas europeas que además están en constante cambio, aunque se llaman de la misma forma, la de eficiencia energética, energías renovables, gobernanza, también la de eficiencia energética en los edificios, que yo creo que son conocidas por todos vosotros y que nos han venido acompañando durante los últimos años. De estas directivas se deducen unas estrategias y de esas estrategias unos planes, como puede ser el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, donde marca para cada uno de los sectores de actividad y en eficiencia energética y en renovables cuáles son las medidas que se tienen que implementar, nos da una serie de pautas, y luego pues una estrategia a largo plazo para la habitación energética de edificios o también una estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra, que es una estrategia mucho más general, ¿no? Y luego ya cosas concretas, mucho más prácticas, que conocéis, que son las que nos afectan directamente al sector, pues oye, tenemos desde la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el documento básico de ahorro de energía, el Código Técnico, donde se deriva el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, que hay que recordar que este es un reglamento de los años 80, 81, y que probablemente ha sido el primer reglamento, es decir, este es un sector de la climatización muy sensibilizado ya con el ahorro de energía, en aquellos momentos mucho más orientado hacia temas, la problemática económica, las subidas de precios y menos la vertiente medioambiental, pero ahora mismo la vertiente medioambiental prima mucho más, ¿no? Aunque no es despreciable, lógicamente, el tema económico, ¿no? Y luego, pues, la certificación energética de edificios. Esta es un poco la ruta que tenemos ahora mismo trazada. Vamos a ver un poco ahora la situación donde se encuadra la climatización dentro del consumo de energía nacional. Aquí tenemos una comparación entre el año 2000 y el año 2018. No tenemos los datos del 2020 porque sabéis que las estadísticas siempre van con un poco de retraso. Pero ya apreciamos que hay 5 sectores principales. Está el transporte, que es el mayor consumidor, está la industria, está el sector residencial, el sector servicios y luego agricultura y pesca. Y como veis claramente, bueno, pues casi todos, excepto el industrial, han incrementado en estos 20 años el consumo de energía. El sector industrial ha descendido, pero por contra, por ejemplo, el sector servicios ha aumentado prácticamente en la misma cantidad, ¿no? Está expresado en millones de toneladas equivalentes de petróleo. La climatización pues, está encuadrada más bien en la parte, o por lo menos lo que vamos a hablar hoy, en la parte más de residencial y servicios. Lógicamente también la climatización pues, afecta al sector transporte y al sector industrial, pero aquí lo vamos a centrar un poco en residencial y servicios porque es el sector en el que vosotros estáis actuando, ¿no? Si esto lo hacemos un pequeño reparto, digamos, por sectores, veis que en el cuadrante, los 2 cuadrantes de la izquierda, el sector servicios y el sector residencial pues, representan prácticamente el 30% del consumo de energía y el 7,2% es el consumo de calefacción en el sector doméstico. Por lo tanto, estamos hablando pues, casi de una tercera parte del consumo de energía, pero evidentemente no todo es climatización. Vamos a ver primero el sector residencial. Esta es la curva desde el año 1990 hasta el año 2018. Es decir, vamos a hacer el trabajo inverso. No vamos a ver lo que va a pasar de aquí al 2050, sino que vamos a ver qué es lo que ha pasado antes. Nos situamos en el año 90 y podríamos pensar, si nos ponemos en el año 90, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido, digamos, este recorrido hasta el año 2020, 18-2020, ¿no? Pues, como veis, en el 90 pues, teníamos un consumo en torno a los 10.000 kiloteps, que ha ido incrementándose hasta los 14.000 kiloteps en el sector residencial, con un máximo de 16.000, es decir, una curva pues, bueno, relativamente suave si la comparamos luego con el sector servicios, donde se ha incrementado bastante el consumo de energía. Ahora vamos a repartirlo por combustibles o por energías, porque esto es interesante de ver. También es el mismo recorrido entre el 90 y el 2018. Y veis en la parte de arriba, en la parte de abajo, vamos a empezar en negro, el carbón. Como veis, el carbón desde el año 90 hasta el 2018 ha perdido peso y prácticamente es anecdótico. Sigue existiendo todavía instalaciones de carbón, pero vamos, prácticamente muy pocas y ya tendentes a desaparecer. La franja marrón son los productos petrolíferos, fundamentalmente gasóleo C, en el sector residencial. Como veis, también ha ido disminuyendo. El gas gris ha ido aumentando, está más o menos equilibrado con el gasóleo. Verde, energías renovables, térmicas, donde en el sector residencial tienen un peso pues, significativo, pero sin embargo tampoco, digamos, en los últimos 20 años se ha mantenido, es decir, no ha habido tampoco un gran incremento. Y luego la parte azul, que es energía eléctrica, ahí si veis que la energía eléctrica ha ido cogiendo peso, ¿no? Evidentemente, no solo por el sector, sino por la electrificación de nuestros hogares, fundamentalmente electrodomésticos y demás. Ahí, en función de cómo esta energía se genere, el parque de generación más verde, más limpio,
Sabéis que digamos, el objetivo a 2030 es tener un parque de generación renovable en un 70%. En este momento pues, estamos en torno a un 40%, venimos de un 30%. Es decir, que en la medida que la gran generación sea más verde, más limpia, la utilización de soluciones como puede ser aerotermia, hidrotermia, bombas de calor, pues también directamente será más limpia. Y aquí también entra el autoconsumo que antes Marciliano nos comentaba, ¿no? Es decir, la propia conexión directa, la propia generación in situ de esta energía eléctrica conectada pues, a soluciones térmicas totales o parciales eléctricas. Por lo tanto, bueno, pues, el objetivo sería incrementar. Se habla de una mayor electrificación en el 2030, precisamente porque el parque de generación verde va a incrementar y la aportación fotovoltaica también, ¿no? Bueno, aquí se resume, como veis, la energía eléctrica es el 44%, en el año 2018, 19% productos petrolíferos, gases 18% y renovables 19%. Veis que productos petrolíferos y gas está más o menos equilibrado. La tendencia a futuro, lo veremos luego, será disminuir productos petrolíferos y ganar cuota en el resto de partes, ¿no? Ahora analizamos un poco más en detalle. Esto ya es el residencial repartido por usos. Veis que la parte, estamos hablando también desde el año 2000 al 2018, la parte roja es calefacción, la parte superior es agua caliente sanitaria y la parte azul de arriba del todo refrigeración. El peso de la refrigeración, sector doméstico, ha sido a lo largo del tiempo muy pequeño, pero la calefacción y el agua caliente sanitaria tienen un peso bastante importante, ¿no? Es decir que, bueno, pues vuestro sector tiene, digamos, una responsabilidad sobre una parte muy significativa del consumo de energía. Si lo analizamos ya de una forma más concreta, pues ahí tenéis que la calefacción, como en término medio en el año 2018 era el 42%, el agua caliente sanitaria el 17% y la refrigeración el 1%, como media a nivel nacional. Evidentemente, pues este reparto por zonas climáticas será distinto, pero este es el consumo final, ¿no? Medio anual para el sector residencial. Es decir, el 60,5% del consumo residencial es el sector de la calefacción-climatización. Por lo tanto, tiene un peso significativo y, por lo tanto, una responsabilidad grande en este proceso de transición energética. Aquí lo vemos también lo mismo, es decir, la calefacción, el agua caliente sanitaria, repartido por tipo de productos. Como veis, los productos petrolíferos en la calefacción, en la parte marrón, son importantes, el gas natural también, un poquito de carbón, electricidad relativamente pequeña, y las renovables, pues bueno, tienen un peso significativo. Y en el agua caliente sanitaria, pues lo mismo, la composición es marrón, productos petrolíferos, gasóleo C, gas, electricidad y renovables. Es decir, la parte eléctrica está sobre todo fundamentalmente en otros usos, en cocina y en electrodomésticos y en iluminación. Y el sector pues tiene ahora mismo, climatización, pues un reparto bastante proporcional entre gasóleo, gas natural y renovables y menos eléctrico. Esta sería la tabla de objetivos al año 2030. Es decir, ahora vamos a ver no la parte, lo que ha pasado, sino lo que se prevé que puede pasar. Y el primer objetivo es que el consumo de energía final global del sector residencial debería bajar en el 2030, de acuerdo con los escenarios que hay, un 7,1%. Es decir, que tiene que restar de cada uno de las energías este porcentaje. En unas aumentará y en otras disminuirá. Lo vamos a ver con un gráfico. En este gráfico se ha representado el 2015, 2020, 2025 y 2030. Y las líneas pues marcan los consumos en el año 2015 y 2020, los consumos que hemos tenido hasta ahora, en el 2025 y el 2030, el consumo que se espera del escenario objetivo, después de aplicar pues, una serie de medidas. Y como veis, en la parte de arriba, la línea azul es la electricidad. Es decir, del año 2020 pues, se va a seguir consumiendo electricidad, pero, digamos, por esta mejora de la eficiencia energética debería reducirse. Y lo que sí debería existir es una energía eléctrica con una componente renovable muchísimo mayor, mucho más limpia. Luego veis el gas. El gas, pues bueno, se mueve entre los 3.929 y los 3.750, también disminuyó algo, pero se sigue manteniendo, ¿no? La verde son las energías renovables térmicas, que se incrementan ligeramente. Y donde hay una caída muy importante es la línea marrón, productos petrolíferos, que pasa de 2.236 a 285. Y el carbón, pues que prácticamente desaparece en el 2030. Con lo cual, quedarían en el 2030 soluciones eléctricas, soluciones de gas y soluciones de renovables térmicas. En las soluciones
eléctricas, también estarían las soluciones, digamos, de fotovoltaica, autoconsumo. Es decir, eso es un poco la tendencia. Por lo tanto, bueno, pues esto ya nos orienta hacia dónde debe dirigirse, digamos, las soluciones y el sector, ¿no? Ahora pasamos al sector servicios, donde también el peso de la climatización es importante. Y como veis aquí, desde el año 90 hasta el año 2018, el incremento es mucho más acentuado de consumo, ¿no? Es decir, que el sector servicios pues, ha ganado en tamaño y ha ganado también en, bueno, pues, en equipamiento y en consumo. La media han sido 7.548 kiloTEPS y ahora mismo estamos en 10.968, ¿no? Y parece que la tendencia va a seguir subiendo en un país como es el nuestro, que se dedica en buena parte al sector servicios, hoteles, etcétera, ¿no? Turismo y demás. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí hay un cambio significativo, es decir, hay una gran electrificación del sector, estamos hablando de más del 60%, a diferencia del residencial, es decir, este sector, incluso desde el punto de vista de climatización, pues tiene, bueno, pues la climatización se hace fundamentalmente con plantas enfriadoras, con bombas de calor, es decir, que ya tradicionalmente es un sector muy electrificado, ¿no? El carbón no figura en las estadísticas, los productos petrolíferos han ido disminuyendo considerablemente, el gas, la zona gris, se ha ido incrementando y las energías renovables térmicas pues tienen una franja relativamente pequeña, muy pequeña, ¿no? Con números, pues veis, 60% en este momento, bueno, en el año 2018 era energía eléctrica, o es energía eléctrica, productos petrolíferos el 12%, gases el 26%, gas natural, GLPs, y renovables el 2%. ¿Cuál sería la tendencia? Bueno, pues energía eléctrica, como decía antes, con un aporte renovable importante, va a ocupar o va a seguir manteniendo ese espacio, va a haber una disminución de productos petrolíferos y el resto pues, lo tienen que ocupar energías renovables térmicas y eléctricas y el gas a 2030. Bien, ¿cuál es el reparto del consumo en 2019 del sector? Bueno, pues como veis, la calefacción, el sector servicios es el 38%, el agua caliente sanitaria el 1,5%, y el aire acondicionado el 23,2%. Es decir, el 62,7% es climatización. Por tanto, digamos, aquí hay también tenéis un campo muy importante. A futuro, a 2030, tenemos aquí los datos previstos en el escenario objetivo y en el escenario tendencial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nos orientan hacia una disminución del 9,2% del consumo de energía final. ¿Cuál va a ser la tendencia? O la tendencia esperable. Bueno, pues tenemos energía eléctrica en 2030, pues seguirá más o menos una pequeña disminución, pero se sigue manteniendo en ese mismo porcentaje. Hay un cierto descenso del gas, pero también ocupando una cuota importante. Carbón no existirá. Productos petrolíferos pasan desde 1096 a 527, también hay una, digamos, eliminación y crea un pequeño incremento de energías renovables térmicas, ¿no? Por lo tanto, al final, 2030, estaríamos hablando pues, prácticamente de 2, 3, es decir, un peso muy importante de la energía eléctrica, se mantiene el gas natural y bueno, pues, las energías renovables térmicas ganan espacio y las energías renovables eléctricas, ¿no? Por tanto, este es un poco el escenario esperable. Bien. Yo creo que muchos de vosotros conocéis el programa de rehabilitación energética de edificios, el PRE, que ha finalizado en el mes de julio. Era un programa que estaba dotado con 300 millones, se amplió por la demanda a 402 y finalizó casi con 500 millones de solicitudes. Es decir, 500 millones de solicitudes, muchos de ellos fundamentalmente en edificios de comunidades de propietarios. Pues para hacer este tipo de actuaciones, aislamiento, sustitución de instalaciones digamos, convencionales de calefacción por renovables térmicas, aerotermia, hidrotermia, incluso también repartidores de calor, sustitución de instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Y como digo, ha tenido mucho éxito, teniendo en cuenta que es un programa que empezó, digamos, las ventanillas se abrieron en las comunidades autónomas aproximadamente en noviembre del año pasado y se cerró en julio. Es decir, en un periodo de tiempo tan corto, 500 millones de euros de subvención, que si lo multiplicamos por 3, estaríamos hablando en inversión de casi 1.500 millones de euros de ayuda, de inversión en rehabilitación energética de edificios que se han, digamos, solicitado en nuestro país en este periodo, ¿no? Por lo tanto, hay una
un movimiento muy importante hacia la dotación de soluciones de eficiencia energética y de energías renovables en los propios edificios, ¿no? Y entiendo que muchos de vosotros pues, habréis sido solicitantes o participantes en este proceso, ¿no? Este programa es un programa que se ha abierto pues recientemente, en agosto, a principios de agosto. Y tiene una particularidad, y es que está dirigido a municipios o a edificios e instalaciones que están situados en lo que se llaman municipios de reto demográfico, es decir, municipios que tienen menos de 5.000 habitantes. El anterior, el PRE, estaba dirigido a edificios situados en cualquier tipo de edificio, en cualquier tipo de municipio. Pero aquí se ha querido hacer un programa especial precisamente pues, para dotar con mayor ayuda e incentivar con mayor ayuda actuaciones en este tipo de localidades más pequeñas en las que muchas veces pues, bueno, es más difícil actuar. Es decir, que es más fácil que las instalaciones se hagan, no sé, en las grandes capitales, en instalaciones grandes, donde está pues, el foco puesto, y luego pues, en este tipo de localidades pues, digamos, se hacen menos cosas, ¿no? ¿Dónde se enmarca este programa? Pues se enmarca en lo que ahora mismo se ha denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como sabéis, es un programa que bueno, pues está apoyado por la Unión Europea con fondos europeos, una cuantía muy importante, casi 70.000 millones de euros, y que está destinado a todos los sectores de actividad. Bueno, pues hay un paquete, lo que se llama una componente, que es la componente 2, que está dirigida a la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Y aquí es donde se enmarcan una serie de programas que se están ahora mismo publicando y desarrollando durante este primer periodo, fundamentalmente hasta el 2023, de esta primera década, del 2030. Por decirlo de alguna forma, hemos tenido, vamos a decir, la suerte de este programa que va a dotar o que está dotando con fondos muy importantes para hacer este proceso de transformación. Si no lo tuviéramos, pues tendríamos que haber buscado fondos por otras vías, Presupuesto General del Estado, Fondo Nacional de Eficiencia Energética, FEDER, pero tenemos este programa con una dotación importante. Para la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana tenemos 6.820 millones de euros. De estos 6.820 millones, 5.520 los gestiona directamente el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y 1.300 los gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del IDAE, ¿no? En concreto, bueno, pues hay distintos programas. Yo creo que la semana que viene probablemente el Ministerio de MIFMA va a publicar sus primeros programas, pero desde el Ministerio de Transición Ecológica nos hemos adelantado un poco. Y hemos publicado, digamos, en agosto, un primer programa, que es este programa de regeneración y reto demográfico, que está dotado con 1.000 millones de euros. Empezamos con 50 millones, que es por lo que se inicia esta convocatoria, y luego se irá ampliando en la medida que vaya habiendo solicitudes. Es cierto que además de este programa de 50 millones para edificios de cualquier uso, fundamentalmente residenciales, hemos publicado también un segundo programa que se llama DUS 5.000, que es para instalaciones y edificios propiedad de los municipios. Es decir, que van los dos. El programa que yo voy a explicar aquí es el que está dotado para edificios de cualquier uso en municipios de menos de 5.000 habitantes. Bien. Ese es un poco el histórico de este tipo de programas. Arranca con un programa que me imagino que muchos conocéis, que es el PARER. PARER crece, que estuvo dotado primero con 125 millones y luego con 75, 2015, 2016. En el 2018 hemos tenido el PARER 2 con 204 millones para rehabilitación de edificios. En el 2020, el que antes he mencionado, que era el PRE, con 402,5 millones, que finalizó con solicitudes en lista de espera hasta casi 500 millones, y ahora en el año 2021-23 tenemos un presupuesto muy importante de esos 1.000 millones de euros, divididos en varios programas, y uno de ellos es este programa, que es el PRE, que se inició, como digo, en agosto, con 50 millones de euros. Bien, es un programa que está dirigido digamos, a cualquier tipo de solicitante, comunidades de propietarios, propietarios de edificios, de cualquier uso, administrativo, docente, comercial, etcétera, sector público institucional, ayuntamientos, empresas, comunidades energéticas locales, empresas de servicios energéticos. Es decir, cualquiera lo puede solicitar que sea propietario titular de un edificio. Aunque puede parecer que los municipios de menos de 5.000 habitantes son poquitos, la realidad es que sobre los 8.200 municipios que hay en el país, 6.974 están aquí incluidos. Es decir, que el programa tiene un campo de acción mucho mayor del que parece. Es decir, que hay muchísimos municipios con
que pueden acogerse a este programa, ¿no? Ahí tenemos el reparto del presupuesto por comunidades autónomas, que se ha hecho en función un poco del número de municipios y también de la población en cada comunidad autónoma. Entonces, esta información la tenéis en nuestra página web, está publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, bueno, pues, aunque luego se os pueda facilitar la presentación, lo tenéis con mucho mayor detalle, digamos, en la página del IDAE y luego en las convocatorias que cada comunidad realice, porque este es un programa que está, digamos, transferido a las comunidades autónomas. Hay un Real Decreto que publica el Ministerio, pero luego la gestión, la ventanilla, es en cada una de las comunidades autónomas que tienen un plazo de 3 meses para publicar la convocatoria una vez se ha publicado el Real Decreto. ¿Qué tipo de soluciones cubre? Bueno, pues cubre pues un rango importante. Aislamiento, sistemas de aislamiento por exterior, SATES, aislamiento de cubiertas, cambio de ventanas, carpintería, sustitución de instalaciones de calefacción, climatización, producción por agua sanitaria por instalaciones renovables, solar térmica, pues biomasa, geotermia, hidrotermia, aerotermia, pues bomba de calor y también pues lo que son los sistemas de gestión, de distribución, transporte, control, repartidores de calor también, si se instalan, y también la iluminación de las zonas comunes de los edificios. Por lo tanto, bueno, pues con este programa pues se puede hacer pues un proceso de transformación importante de la comunidad de propietarios o de edificio en general. Es aplicable a cualquier tipología de edificios, vivienda unifamiliar, vivienda colectiva, bueno, pues, o cualquier otro uso que está regulado por el RITE. ¿Qué diferencia hay con las ayudas anteriores del PRE? Pues que estas ayudas están mejoradas. Es decir, el PRE partía de un 35% aproximadamente de ayuda y aquí, en la parte de envolvente térmica, partimos de un 50% de ayuda y en la parte de instalaciones de calefacción y climatización partimos de 40% de ayuda, como ayuda base. Es decir, que es una cifra muy buena, es decir, muy elevada, que además se puede mejorar, porque hay también ayudas adicionales si se cumplen otros criterios. Criterio social, es decir, si la vivienda está acogida a un bono social, térmico, eléctrico, o está en pobreza energética. También una graduación en función de la eficiencia energética. Cuanto más eficiente, mejor calificación tiene, más ayuda tiene. Y luego, si se hace más de una actuación, es decir, aislamiento con instalaciones térmicas o aislamiento con iluminación. Es decir, que pues el rango de soluciones que se aplican es no solamente una, sino son varias. Es una subvención a fondo perdido. Aquí veis, bueno, en esta tabla, pues distintas combinaciones que se pueden hacer. Fijaros que, por ejemplo, una instalación de envolvente térmica, un sistema de aislamiento por exterior, partiría de una ayuda base del 50%, que podría ser mejorada. Si además hiciera una instalación térmica, tendría otro 25% más de ayuda, es decir, un 75%. Y si estuviéramos en un edificio con pobreza energética o con un bono social térmico, incluso tendría un 15% más. Es decir, estaríamos en este caso, que es el caso más excepcional, hasta en el 100% de la ayuda. La instalación térmica, estaríamos hablando de 40% de partida, en muchos casos un 15 o un 20% de ayuda si se hacen más de 2 actuaciones. Estaríamos hablando incluso hasta de un 70% en el mejor de los casos. Es decir, yo creo que esto es una oportunidad muy grande para poder renovar edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes, con unas condiciones, a partir de fondos europeos, muy generosas. Es decir, que creo que, no voy a decir que se venda solo, pero porque los procesos, sabemos, en las comunidades de propietarios son complejos, de poner de acuerdo a todos los vecinos, pero creo que es muy incentivador, ¿no? Bien, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que se exigen? Bueno, principalmente la Unión Europea nos ha puesto un requisito bastante exigente, es decir, que tiene que haber un ahorro mínimo de un 30% de energía primaria. Normalmente, la mejora de una letra, en general, no en todos los casos, pero en muchos casos, garantiza una mejora en torno a ese valor. Es un poco la experiencia que tenemos. En cualquier caso, hay que hacer un certificado de eficiencia energética, mejorar al menos una letra y que el ahorro de energía primaria no renovable sea del 30% como mínimo. También hay una serie de exigencias medioambientales en cuanto a la gestión de residuos, a la retirada de amianto, que son pues requisitos adicionales no energéticos, ¿no? Pero fundamentalmente es que en ese edificio las actuaciones que se realicen
digamos, reduzcan ese 30% de energía primaria. Bien. El objetivo final, ¿cuáles son los objetivos que estamos buscando? Bueno, pues con esos 50 millones iniciales que se han puesto en circulación, queremos rehabilitar 13.000 viviendas, la inversión asociada sería de 162 millones de euros, generación de 3.000 y pico empleos, 18 kiloteps al año de energía ahorrada y 68.000 toneladas de CO2 evitadas. Este es el primer paso. Esperamos que este presupuesto, esos 50 millones, se agoten. ¿Qué pasa si se agotan? Bueno, pues como están repartidos entre las distintas comunidades autónomas, aquella comunidad autónoma que agota el presupuesto antes solicita ampliación de presupuesto y automáticamente se le inyecta. Este es un poco el mecanismo de funcionamiento. En aquellas comunidades pues, donde haya menos demanda, pues se quedarán con lo que inicialmente se les ha dado, ¿no? Aquí hay distintas velocidades, lo hemos visto en el programa PRE, donde ha habido comunidades, pues comunidades autónomas que han ido muy rápido. Y luego las comunidades autónomas tienen 3 meses, desde el 4 de agosto, para publicar las convocatorias. Todas han aceptado ahora mismo la publicación de las convocatorias, pero todavía no está publicada. Es decir, en las próximas semanas y en el próximo mes esperamos que ya estén activas todas las ventanillas. El plazo para solicitar las ayudas es el 31 de diciembre de 2023, es decir, tendríamos un plazo largo. Y bueno, pues el plazo de ejecución que se exige son 18 meses, prorrogable hasta 24 meses, ¿no? Y luego la justificación que hay que hacerla en un periodo de 3 meses. Bien, aquí tenéis la página web del IDAE, donde tenéis información sobre las ayudas, incluso también tenéis un teléfono de consulta de nuestro servicio de información, donde bueno, pues podéis hacer consultas tanto por correo electrónico como por telefónicamente sobre cualquier duda que tengáis del programa, ¿no? Y bien, este sería un poco digamos, la panorámica que tenemos ahora mismo dibujada en cuanto a ayudas, en cuanto a transición energética y en cuanto al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo quiero insistir que tanto estas ayudas del PRE como las que va a publicar también el Ministerio para el Transporte, Movilidad y Agenda Urbana son una oportunidad muy importante para el sector, donde las instalaciones térmicas están presentes, combinadas también con actuaciones sobre la envolvente térmica, sobre el aislamiento, que pueden reducir enormemente el consumo de energía de los edificios, que pueden ayudarnos a hacer esta adaptación hacia soluciones más limpias, más renovables, tanto de tipo eléctrico como de otro tipo, medidas de eficiencia energética, sobre los sistemas de transporte, distribución, etcétera, o el control. Y bueno, pues animaros a que bueno, pues divulguéis este programa dentro de entre vuestros clientes y que bueno, pues consigamos que estos fondos se agoten lo antes posible, ¿no? Porque ya tenemos una cifra que es muy importante y bueno, pues tenemos que aplicarla, ¿no? Y tenemos que aprovecharla lo mejor posible, ¿no? Si queremos digamos, llegar a estos objetivos que nos habíamos fijado en el 2030 de una economía climáticamente neutra. Bien, por mi parte lo dejo aquí y bueno, pues como estaré aquí en la sesión durante toda la mañana, pues cualquier persona que quiera consultar algún tema relacionado con esto, pues estaré a su disposición. Y por mi parte, nada más, muchas gracias. Pues sí, como queráis. ¿Podemos tener un micrófono? Porque alguien aquí en el público quiere hacer alguna pregunta al ponente. Bueno, Paco, yo creo que si hablas un poquito alto se te escucha. Quítate la mascarilla por aquello de que se te oiga mejor. Pedro, nada, tú ya sabes mi opinión, ¿no? Sobre la primera parte que has dado, has puesto lo de las energías renovables y has puesto el gas, que sería más o menos, en la gráfica que has puesto, el gas renovable está en las energías renovables. Bueno, el gas renovable no está en el gas, estaría en el gas, digamos. Es decir, que estaría, en este momento realmente no está, digamos, considerado. Las primeras transparencias eran de lo que había pasado y por lo tanto estamos hablando de gas natural, GLP, y en las transparencias a futuro pues estaría, digamos, integrado dentro de la gráfica de lo que se llama gases, ¿eh? Es decir, en general, sin que haya una desagregación determinada en cuanto es una cosa y otra, ¿no? Me parece muy bien todo lo que estáis diciendo, pero sí que vemos una parte que no la tenemos muy clara, sobre todo en lo que es el gas renovable, porque sí que pensamos que, sobre todo en todo lo que hay existente de transformación para cambiar calderas o aparatos que están funcionando, que no se pueden poner a aerotérmico o algo, el gas es, digamos, Sí.
en la tercera planta. Tiene y más económica, Sí, sí. y más económica para nuestros clientes, ¿no? Sí. Y creo que ahí, cuando comenta que cualquier energía que sea renovable va a tener su hueco, parece ser como que el gas no lo tiene, ¿no? Yo os lo transmito para Sí, que, bueno, quizá lo en penséis, ¿no? Porque digamos, este matiz no está, digamos, incluido en los gráficos, pero en cualquier caso, como ves, tanto las energías renovables como la electricidad, como el gas, de aquí al 2030 mantienen casi todas su cuota, es decir, que evidentemente hay un proceso de sustitución, es decir, que de las instalaciones que evidentemente no van a poder transformarse hacia otro tipo de soluciones, porque bueno, pues la más obvia y la más sencilla pues es sustituir una caldera por otra y que además, pues en este caso, la eficiencia energética de las nuevas siempre es mucho mejor que la existente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo entiendo que ahí hay un mantenimiento del sector, ¿no? Vemos una incoherencia, por ejemplo, que sí que está, digamos, la envolvente que se está subvencionando y tiene una cantidad por la envolvente y tú vas a dejar una caldera de gasoil o de carbón. Es decir, son cosas que no... Bueno, ahí lo que se hace con las subvenciones es, digamos, apoyar aquellas soluciones que tienen más dificultad de entrada en el sector. Es decir, las envolventes térmicas o se hacen con apoyo, digamos, público o son muy difíciles, es muy difícil que se haga. El gas es una solución pues, que se hace sí o sí porque es, digamos, la solución natural, con lo cual, digamos, entendemos que en este momento no tiene apoyo y, además, ya no es una cuestión de decisión nacional, sino que la propia Comisión Europea nos ha impuesto la condición de que las subvenciones siempre tienen que destinarse a o eficiencia energética, desde el punto de vista de lo que es aislamiento, o a soluciones renovables. No les he dejado más opción, por lo tanto, no es que no se puedan instalar, pero evidentemente no van a tener un apoyo directo. Lo que está hecho está claro que ya está hecho, que no vamos a poder cambiarlo. En otros sitios de Europa sí que se está haciendo otra serie de tipos que sí que benefician este tipo de gas renovable, que todos tenemos claro que vamos hacia cosas renovables y yo creo que lo que debéis es darle una vuelta porque en los próximos años creo que es importante que el gas queremos electrificar y estamos todos los días viendo la tele todos nerviosos porque los precios es algo abusivo, por de la palabra. Y creo que el gas tiene una labor muy importante que hacer en esta transición a 50 años. Entonces, parece como si las infraestructuras que tenemos hechas por toda España, que las hemos pagado todos los españoles, oye, que ayer en la ponencia que dimos por la mañana, que no estuviste tú, pues se hablaba del hidrógeno, se hablaba del biogás y se hablaba que los fabricantes ya tienen las calderas para poder trabajar así. Y yo creo que el Ministerio tenía que darle una vuelta porque nosotros, con el envolvente no ganamos nada ni trabajamos y, sin embargo, con el cambio de calderas mantenemos puestos de trabajo. Nada más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos... Paco. Sí, has comentado que las ayudas tienen un plazo improrrogable del 31 de diciembre de 2023. Pero al mismo tiempo se establece un plazo de 3 meses para que las comunidades autónomas saquen estas convocatorias. La experiencia con el Plan MOVES 3, con la de energías renovables y demás, es que muchas comunidades autónomas no respetan ese plazo, no lo cumplen. No sé si desde el Ministerio hay algún tipo de control sobre eso y si se retrasa en la publicación, si hay alguna posibilidad de retrasar también la aplicación de los fondos. Y otra pregunta relacionada con eso, has dicho también 6 meses, plazo máximo de resolución, tampoco se cumple. ¿Y qué pasa si pasan esos 6 meses? ¿El silencio administrativo es positivo o negativo? Pues el plazo de 2023 es un plazo que impone la Comisión Europea para la gestión de estos fondos, por lo tanto es improrrogable. Es cierto que se da 3 meses y la experiencia en las líneas que estamos gestionando es que, bueno, pues hay comunidades que lo cumplen y que lo publican pues al mes. Y otras que, bueno, pues en el caso del PRE, pues se ha llegado prácticamente a la finalización de la convocatoria y lo han publicado pues prácticamente en el último mes, cosa que es completamente, digamos, indeseable, ¿no? Incluso algunas no lo han publicado. Son casos excepcionales, pero ha sucedido así. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con las comunidades autónomas con el fin de que agilicen esto, ¿no? Es decir, que es un problema, pues a veces que no tienen, digamos, dependiendo del tipo de comunidad, pues no tiene a lo mejor suficientes medios de gestión. Un poco para paliar esto, la propia convocatoria transfiere a las comunidades autónomas un porcentaje del presupuesto dirigido a mejorar sus sistemas de gestión. Es decir, se les transfiere el presupuesto para las ayudas y se les transfiere un presupuesto para que ellos contraten personal
y que mejoren pues, sus sistemas de gestión informática y demás, con lo cual cuentan con las dos partes del presupuesto, ¿no? Pero aún así, bueno, pues esperemos que digamos, la experiencia pasada mejore este asunto. Pero bueno, te digo, depende de las comunidades autónomas. Yo creo que también es bueno que vosotros como asociación, como CONAIF o como bueno, pues federaciones, pues que estéis también muy encima de las propias consejerías o las direcciones generales de industria, que suelen ser o de energía, las que gestionan esto, un poco pues para incentivarles y que, bueno, pues que no se pierdan las subvenciones o se llegue a la finalización de la convocatoria sin haberlas publicado, porque esto es, digamos, fondos que se pierden o que no se gestionan adecuadamente, ¿no? Es cierto que lo que planteas es un problema. Y bueno, pues yo creo que desde las dos partes, tanto vosotros como asociación, debéis presionar, como nosotros desde arriba también, pues facilitándolo, ¿no? Y la otra cuestión estaba relacionada con... el plazo de resolución. Sí, es cierto. Digamos, esto es lo que figura en la ley. Nosotros estamos tratando de que se cumpla. Claro, depende un poco de cómo entren las solicitudes. Si las solicitudes van entrando de una forma, digamos, uniforme y asumible, pues se pueden gestionar en 6 meses. Pero, por ejemplo, en el PRE, el último mes entraron a nivel nacional 200 millones de euros. Y en unas comunidades mucho más que en otras. Entonces, claro, cuando llega una avalancha de este tipo, bueno, pues es difícil cumplir con los 6 meses, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no se resuelve en 6 meses? Bueno, pues si se resuelve en 6 o 8, digamos, la solicitud no se pierde, está en lista de espera y, bueno, pues tiene que resolverse. Es decir, que no caduca, es decir, que se mantiene. Esperemos que en 6 meses se pueda resolver o antes, ¿no? Y de hecho, pues así es yo creo que en muchas comunidades autónomas. Es cierto que en otras no, el plazo es superior, ¿no? Lo mismo digo, pues yo creo que también debéis trabajar como asociación, sobre todo en aquellas comunidades donde ha habido retrasos, donde prevéis retrasos, un poco pues para que se doten de medios y, bueno, pues esto se solucione, ¿no? ¿Tenemos más preguntas? Venga, vamos con la última, para no demorarnos. A ver, trae, que tardo yo menos. Dámelo. Preséntate, que te conozcamos. Hola, buenos días. Soy Miriam Mozota y mi pregunta es acerca de la certificación energética. Indicabais que para poder optar al fondo, a la ayuda, hay que mejorar en una letra la calificación energética de la vivienda, pero cuando se introduce un sistema de regulación y control, en los programas actuales de certificación españoles no están incluidos estos programas. O sea, esta es la mejora en la calificación energética. ¿Cómo se está evaluando esto en cada una de las viviendas? Si se está haciendo proyecto a proyecto, si hay algún tipo de suposición que se estime o sí. Cómo se va a ejecutar ello. Es cierto que en el sistema de certificación, pues eso de una forma directa no está de una forma indirecta. Los sistemas de control, ahora mismo está en revisión el sistema de certificación energética, los propios programas, y bueno, pues eso es un elemento a mejorar o a cambiar, ¿no? Ahora mismo, con respecto al PRE anterior, en el PRE anterior sabéis que se exigía una letra. Ahora se exige un 30% de ahorro de energía primaria. Entonces, y una letra también, pero el 30% es, digamos, el requisito principal. Por lo tanto, esto también facilita, digamos, la elaboración fuera del certificado de eficiencia energética de cálculos o de estimaciones sobre el ahorro que puede suponer un sistema de regulación. Entonces, bueno, pues ahí habría que hacer algún supuesto y, bueno, pues eso podría contribuir a alcanzar ese objetivo. Pero claro, el sistema de regulación por sí solo, en general, no va a permitir alcanzar ese 30% de ahorro de energía. Es decir, hay que contar fundamentalmente con una mejora en el aislamiento, con alguna mejora en las instalaciones térmicas, lo mismo que puede ser, no sé, el aislamiento de tuberías o de otro tipo, para alcanzar ese 30%. Sumándolo todo, pues evidentemente estaría incluido porque es elegible, es decir, los sistemas de regulación y control son elegibles desde el punto de vista de subvención. Entonces, con un estudio hecho en base a la vivienda que se está mejorando, serviría para justificar ese ahorro y no sería necesaria la mejora en la calificación energética. La mejora de la calificación energética es necesaria, es decir, eso hay que presentarla siempre. Lo que pasa es que sí se podría a lo mejor justificar una parte de ese ahorro
lo que no esté, digamos, computado en el certificado de eficiencia energética como un ahorro adicional. Pero, digamos, el documento básico para justificar esa reducción del 30% será el certificado de eficiencia energética. Adicionalmente, si hay algún tipo de mejora de esa eficiencia energética que no esté contemplada en el ahorro, se podría a lo mejor justificar adicionalmente con un estudio y bueno, pues una suposición, unas hipótesis, ¿no? Vale, gracias. ¿Me vas a hacer subir hasta ahí arriba? Anda, baja tú. Bienvenido. Preséntate. Soy Ramón, buenos días. Yo una sola pregunta. Digo, ¿por qué todos los procesos de solicitudes son tan complicados? Pues sí, es cierto, eso nos lo preguntamos nosotros. Ha sido la pregunta. Es una buena pregunta. Pues los que tenemos que diseñar este tipo de operaciones siempre nos preguntamos eso, siempre estamos buscando la forma de reducirlo, porque no solamente es un proceso complicado para vosotros, los que tenéis que digamos, justificar las solicitudes, sino también para los que las tienen que evaluar. Ten en cuenta que cada solicitud se analiza individualmente pues, por un técnico, por un arquitecto, por un ingeniero, y bueno, pues todo esto lleva mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? El problema que tenemos es que, bueno, pues hay una serie de normativas, hay una ley general de subvenciones, hay unas normativas europeas en cuanto a la gestión de ayudas, y bueno, pues por más que tratamos de eliminar documentos, pues no tenemos, los que tenemos que aplicarlo, no tenemos, digamos, vías de escape para poder, digamos, solucionar esto y reducirlo, ¿no? Bueno, se están buscando, bueno, pues, soluciones para ver si se puede simplificar la normativa europea y la normativa nacional, pero por el momento pues hay que presentar estos documentos. También es cierto que nosotros tratamos de solicitar documentos que con o sin subvención tendrían que haberse elaborado, es decir, digamos en un proceso normal en una actuación de este tipo. Es decir, entendemos que si aportas una rehabilitación energética de un edificio, tendrás que hacer un certificado de eficiencia energética, aunque no te presentas a la subvención. Tendrá que haber una dirección facultativa, tendrá que haber una entidad de control, tendrá que haber unas facturas. Es decir, que no pedimos más documentos que los que en condiciones normales tendrían que generarse en el propio proceso. Otra cosa es que luego, bueno, pues todo eso haya que meterlo en una ventanilla, aunque sea electrónica, y bueno, pues lleve su tiempo, ¿no? Pero, bueno, pues es así están las normas establecidas, las normas europeas, y además, bueno, para tratarse también de fondos públicos, estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pues exigen también un control riguroso, ¿no? Tanto digamos, en la fase de presentación del proyecto, como también en el análisis documental que se hace del 100% de toda la documentación que se presenta, de todas las facturas, y hay visitas in situ en un porcentaje estadísticamente significativo. Es decir, que pues el proceso se analiza con mucho rigor y, bueno, pues hasta ahora, y llevamos muchos años desde el IDAE gestionando fondos públicos, no hemos tenido nunca ningún problema, ¿no? Porque creo que se ha hecho con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de manejo de fondos públicos. Entonces, bueno, pues vaya lo uno por lo otro. Pero sí, es cierto que es una preocupación y, bueno, pues estamos tratando siempre de escuchar a las opiniones que nos llegan de las asociaciones, de los propios usuarios, con el fin de simplificar esto. Pues yo creo que ya estamos, Pedro. Bueno. Gracias.